Me encuentro en la ciudad de Osaka, aquí en Japón, y por primera vez en mi canal de Viajando con Frego he tenido la oportunidad de visitar, se podría decir, un templo ninja. Como todos sabemos, alrededor del mundo, en Latinoamérica, los ninjas los asociamos con Japón, pero los asociamos también con las artes marciales, con los cuchillos, con las acrobacias. Y bueno, pues hoy he tenido la oportunidad de visitar un sitio que aquí se llama Ninja-Do, y estoy con el sensei, con el maestro que enseña el arte ninja, y le quiero hacer un par de preguntas porque pues lo que yo sé sobre los ninjas es lo que yo veo en Hollywood, que saltan de montaña en montaña y tienen poderes místicos y tienen conexión con la naturaleza. Vamos a hacer un pequeño tour por aquí, que de hecho está súper bonito. Aquí estoy viendo unos trajes samurái, estoy viendo unos cuchillos. A ver que nos cuente un poquito de realmente qué es un ninja, y qué mejor que con un sensei japonés. En este video me encuentro con Elizabeth, colombiana, que lleva viviendo más de 20 años aquí en Japón y nos va a ayudar con la traducción. Y estoy aquí con el sensei. Konnichiwa. Konnichiwa. Hajimemashite. Y quiero la primera pregunta, Elizabeth, por favor, para que nos ayudes aquí. ¿Hace cuánto tiene aquí el Ninja-Do en Osaka? Ninja-Do wa Osaka, ¿dore gurai yattemasu ka? 15年ぐらいですか。 15 años que tiene Ninja-Do. ¿Cómo funciona aquí en Japón aprender a ser ninja? ¿Eso es algo cultural o de generación en generación? 忍者を始めたのは17年ぐらい前。日本の時代劇なので先祖が忍者とかっていうのはないです。 Y lo inició hace más o menos, él inició esto como su proyecto hace 17 años atrás. Lo inició con unos compañeros, especialmente que trabajaban para extras y para películas. Jidaigeki es una clase de películas, de series que daban anteriormente. Si buscan en YouTube Jidaigeki van a encontrar bastantes. Entonces él empezó con un equipo de trabajo que pues trabajaban en esto. Es donde muestran escenas de la era de Edo. Entonces ahí salen mucho los ninjas, los samuráis, y él trabaja con un equipo que trabaja en grabaciones de estas películas. Antes de iniciar este video, el detrás de cámaras, yo quise preguntarle el nombre a él, pero no nos quiso decir su nombre, es algo secreto. Entonces en el video solamente lo vamos a llamar Sensei. No hay nombre, there is no name, just Sensei. Pregúntale a él, porfa, sobre el tema de que si los ninjas son como en Hollywood, con poderes místicos, saltando de montaña en montaña. ¿Cuál es el significado real del ninja para el sensei, para los japoneses? ¿Cuál es el origen? ¿Qué significa, porfa? Sensei ni totte, ato nihonjin ni totte, ninja wa honto wa sono Hollywood de shokai sareru eiga no naka de doko made honto. ハリウッドで紹介されているような忍者は少し、中国のイメージが。Dice que el que muestran mucho en Hollywood no es el ninja japonés, es un estilo ya un poquito mezclado con la China, porque el ninja japonés no maneja el kung fu, y en las películas muestran muchas artes de kung fu, y eso no es de aquí de Japón. El trabajo, digamos, en lo que ellos se desarrollaban en ese entonces eran espías. Eran los espías para traer información del enemigo. Entonces sí, en parte sí es cierto, porque sí andaban por los techos muy silenciosamente para ir a los lugares, a las casas de los enemigos, a escuchar información y a traerla a sus lugares. Entonces en parte sí tiene de algo cierto, sí andaban por los techos muy silenciosamente. Y pregúntale que si es verdad lo que uno ve en las películas, que lanzan esas estrellitas. ¿Es verdad eso? Sí. No, hontone, no, seguro que sí, ¿Sí? claro. ¿Tiene? Arimasu, sí, de hecho en la experiencia también, en la experiencia que se puede vivir aquí en Ninja-Do, al final les permiten utilizarlas. Claro, aquí el Ninja-Do es como para uno aprender el arte ninja, ¿no? El cuchillo, lanzar... La experiencia de la katana, les enseñan el manejo de la katana, que en realidad pues lo usaban era más que todos los samuráis, los shuriken, y cómo caminaban, y todo, enseñan toda la experiencia. Wow. A ver, yo quiero ver, por favor, onegai shimasu. Onegai shimasu. これは
Wow. 子供たちが使う Eso es lo que utilizan los niños. ゴムの Es simplemente de plástico. とこれは練習用の、 Ese es para prácticas, para practicar. 鉄の手裏剣、 Está hecho de tetsu, でアイアンメメタル de metal. これもメタルの Eso 手裏 también 剣 está hecho de metal. 本物の刃がついてるやつは危ないのでここには置いてます。 Y los que son, digamos, las reales, no las tienen acá porque es peligroso. Este no corta, pero los que son cortantes, los que son las reales son cortantes, tiene filo. Wow. Ok. Y por peligro no lo tienen acá. Claro. Y esas estrellas son las que él utiliza acá para enseñarle a los niños y a los jóvenes también que vienen aquí, ¿cierto? Al Ninja Do, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Y se puede hacer una demostración? Sí, sí, claro. Koyu no. Anótame eso, no de quiero. できます。 De Kimashi. Si él hasta si se quiere vestir también Kigairo no me Ay. quiero, ¿no? Si te quieres vestir y transformar en un ninja y que el sensei te dé todas las instrucciones, lo puedes hacer. Ah, bueno, no me esperaba eso, pero pues el sensei me está invitando a que me vista como ninja, pues vamos a vestirnos como un ninja y que me enseñe a lanzar las estrellas a ver cómo me va. Vamos, vamos, vamos. Te vas a vestir como un ninja y el sensei te va a explicar, te va a enseñar a caminar como un ninja. Arukikata todo. 刀の持ち方 El uso, cómo, dónde vas a poner la katana y cómo la vas a usar. También te va a enseñar. で最後手裏剣 Y luego al この三つをやり final, ましょう y luego al final te va a enseñar a hacer el tiro al blanco con el shuriken las estrellas. Sumimasen. Ok. Bueno, me dice que me lo ponga. Vamos a ponernos el pantalón ninja. ¡Oy, oy, oy! Un colombiano ninja. Ok. ¿Cómo se llama esto? Disculpa. ¿Cómo? Ah, no, onamae wa nanteria. Ish, onamae. 忍者の衣装忍者、装束 Shoso. 装束 Chosoku. 装束まあ忍者衣装で大丈夫 Puedes llamarlo traje de ninja. Traje de ninja, ok. Esto también tiene su arte, ¿no? Vestir al ninja, ¿no? También tiene su arte. Yomari masune. 今日着てもらうのはすごくパーツが少ない、体験用なのでね Este es un traje para experiencias. Ok, Para experiencias, entonces es un poquito más liviano, más fácil de manejar. ok. Pero en realidad cuando ellos tienen que hacer trabajos de extras y todo eso, tienen que ponerse muchas más cosas. Ya, ok. Bueno, no sé si alcanzaron a escuchar lo que dice Elizabeth, pero ella dice que este es un traje de... Para experiencias. Este es un traje para estar aquí, ¿no? Como para los ensayos. Claro. Para la gente que viene turista y quiere tener una experiencia de ninja. Claro, esto es para el turista, como yo, que soy un turista. Ya estoy vestido de ninja. Ya. Bueno, ¿y cuáles son los movimientos que tengo que hacer? Ok, ya. 2, 忍者のポーズ覚えましょ Primero aprender una pose de ninja. Ok, de lo primero aprender posición de ninja う右手ちょっと con la mano derecha. Mano derecha en Crow. tijera, forma de tijera. Ok, Cierras los dedos. cierro los dedos, listo. で Con la mano izquierda lo tomas. ワン One, two. とって胸の前 Luego lo pones en tu pecho. Lo ponemos al pecho. Ok, y los pies aquí, ok. Yes. これが忍者の基本のポーズです Esa es la pose principal, con el dedo, los dedos aquí en el pecho. ¿Está bien? Esta es la pose principal de ninja, ¿no? Sí. Ok, これの意味は El significado es, 右手は刀 la mano derecha es la espada, 左手は刀を入れる入れ物 la mano izquierda viene a ser el estuche para poner de la mano derecha la espada y este es el estuche para guardarlo. es el estuche para guardarlo, ¿ok? 刀をいらわるしまいます Para guardar. Ok, y ahí estamos guardando la espada en el estuche. Otra vez. No está dentro del estuche. Ah, tiene que estar dentro del estuche, ok. そうこれは忍者は一人で
行動することが多いので、敵に合わないっていうことは戦わないというおまじないです。Ah, esto es como una petición, como cuando uno hace peticiones mágicas o si a los magos, eso es una forma de pedir como para, siempre les tocaba estar solos, casi nunca estaban acompañados. Entonces para protegerse de cosas malas, de que no le pasara nada, esto es como decir una contra de protección. Claro, claro, que Hacían esta entiendo. pose para hacer como una contra de protección. Ok, perfecto. Wakarimashita, ok. そう、忍者の大切なのは見つからない。 Lo más importante que tenía que hacer un ninja era que no lo fueran a encontrar, o sea, que no lo fueran a pillar. Okay. Claro, el arte del espionaje, ese era el Si antiguo lo pillaban, ninja. ya no podía ser ninja. Claro. Listo, entonces ahora van a hacer cómo caminan. ¿Cómo camina? Ok, ahora que van a explicar cómo caminar, ¿listo? 右足を下げて、 Ok, yo estoy siguiendo aquí al sensei. Ok, pierna izquierda. first, right your back foot like this. Ok, Second, big toe, touch floor, don't make sound. Third, bend your knee. doblamos. Okay, one more time. Ok, Otra vez. Right, start, bend. Right, touch, bend. Right, start, bend. Right, start. Yeah, okay. ok. Bueno, yo lo que estoy viendo, lo que estoy entendiendo de lo que me explica el sensei es el arte de ser sigiloso, ¿no? Como nos acaba de traducir Elizabeth, que no se detectara cuando se subían a los techos por el arte del espionaje, ¿no? Y yo estoy viendo que cuando él me dice pie izquierdo acá, que subo y bajo, ¿ven? Silencioso, silence, que nadie lo escuche. Y con la música de fondo parece una película que... Yes. Sensei, arigato gozaimasu. Wow, sugoi. El next step. Katana, how to use sword. Okay. Katana を使います。 Va a buscar la katana, ¿ok? La katana es... Es la espada. Ah, katana, claro, la espada. Ah, ok. Bueno, ahora viene a mostrarnos la espada. Ok. Bueno, esto es bien importante. 一緒にやりましょう。 Ok. Oh my, ¿Ya les tocaba una katana? estoy nervioso, es primera vez que... Muchos temas. 今日使う刀は切れません。 Tranquilo, estas katanas, estas espadas no. Sí. Wow, sugoi. Ok. Ah, mire, queda fija. Mira, me la puse. Ok, 一緒にやる。 Vamos a hacerlo juntos. ok. Saludo, ok, saludando. 左手で刀の入れ物 La を持 mano ちます。 izquierda no tomas el estuche de la katana. Ok, Tomas arriba. con la mano izquierda lo pongo aquí. Ok, ya ahí vi. Ok, correcto. ホリゾンタル。 Horizontal. Ok, perfecto. Yes. 3 finger of start. Ok, Push start. Lo tomas. ok, So, twist. Step back, left foot. Stop. ok, Flip stop. ok. Okay, draw the stop. Uy, me dio miedo con Elizabeth, con nuestra camarógrafa acá. Left hand. Ok, suelto acá. Ok, Target. target, ok, el objetivo. So, right side. Ok, Okay, 次。ya, y quedó aquí. Ok, like this, ok. 次、敵の体を切ります。 Luego vas a cortarle a otra persona. Ok, 肩から腰にかけて。 ok, hay que imaginar que estoy cortando a una persona. Acá está. Ok, ok, 右足を一本前に出して斜めに切る。El pie derecho, sales con el pie derecho, sacas el pie derecho hacia adelante. ok, Y ahí. ok, sacamos el pie derecho para cortar a la persona, wow. やっ Ah, y hay que hacer el grito. Moikai. Scream. ¡Ya! Me dio miedo con la espada. やっ ¡Ya! Ah, y me quedo acá. Ok, ahí acabamos de cortar a la persona. そう敵を切った後敵の血が
刀についてます。 Va a quedar la sangre de la persona que tú cortaste, va a quedar En la espada, ok, la sangre, sí, acabo de cortar la persona y quedó la sangre, ok. この血を落とします。ブラッド。 Tienes que tumbar esa, dejar caer, limpiarla. Ok, se limpia la espada, cae la sangre, ok, queda acá. 日本の刀は切れない。 Eh, 切れない。 ahí tiene la parte donde corta y no corta. Ok, 切れない方を La parte 切 que, れ物の上にタッチ。 la parte que no corta la vas a poner ahí en el estuche. ok. El estuche, que esa vendría a ser la parte de arriba. O sea, la parte que no corta va aquí entonces. Sí, Ok, pegada al estuche. ok. Y pones la mano acá. Ah, perdón, Ahí, la pongo aquí, ok, listo. resbalas hacia adelante y la pones. Wow, ok, オッケー。 ok. はい。 Ay, oh, sensei. Muchísimas gracias, Wai. Arigato gozaimasu. Mecha sugoi, increíble. Increíble que tenga la oportunidad de mostrarle a todos ustedes, a la audiencia, el arte ninja. Imagínense, en esto ha pasado de cuántas generaciones, durante cuántos siglos, para compartírselos por acá. Y le estoy viendo que tiene su técnica, ¿no? Sí. Ok. Listo. Y para quitarme la katana, igual, ¿no? Ya me la quito acá. ¿Qué Ok. Listo. te dice él? Miremos a ver. ¿Cómo se entrega la katana? ¿Así se entrega la espada? Así, ¿sí? Arigato gozaimasu. Bueno, ahí están las diferentes katanas. Yo te voy a ayudar acá a grabar un poquito para que descanse nuestra camarógrafa. Cuando vienen a la experiencia también les explican los diferentes tipos de katanas. Esto es lo que utilizan los ninjas. ここら辺はもう侍の Los de abajo son para los que utilizan los samuráis. Y estas no es que sean para niños. Son pequeñas, pero no quiere decir que sean, Sí, son para niños, ya. Ok. Ok, y podemos ver al sensei lanzando una estrella. Yo tengo curiosidad si se puede, ¿no? O sea, si se puede. Esperemos el que Ah, va a ok. decir. Bueno, siguiente paso. Entonces, digámoslo, next step. Sí, sí. Esta es la famosa estrella ninja o el famoso shuriken. En la antigüedad estas armas blancas en las puntas los ninjas le ponían veneno. El día de hoy con el sensei la demostración la vamos a utilizar con shuriken de goma. La técnica para utilizar los shuriken es la siguiente. Se toma con el dedo índice y el dedo pulgar. Y en las otras tres puntas era donde se ponía el veneno. Se toma posición para lanzar la estrella y hay que imaginar como si fuésemos a dar un golpe y lanzamos la estrella. ¡Wow! Uy, mire dónde quedó. Ok, claro, es el sensei, ¿no? O sea, obvio, sensei, obvio. Wow. Ok, ahora lo voy a intentar yo. Ok, vamos a intentarlo, sensei. Ay. Ok. Mira cómo él mueve el brazo. Oh, con la... Ok. El Por brazo la pierna. derecho. Atrás. Ah, ok. Y él vi como que... ¿Sí? Ok. Los dedos están bien, ya. Entonces... Esta mano como que ayuda, ¿no? Como que... Ok. Ok. ¿Cómo se dice? 1, 2, 3. Ichi-ni-san. Ah, Ichi-ni-san. Ok. Ichi-ni-san. Ok. Ok, bueno, para la primera vez. Ah, arigato. Para ser la primera vez, ok. Hajimete. Yeah, nice control. Nice control, arigato, sensei. Bueno, mira la de metal. Opa, vamos a cambiar acá. つまみます。 Ok, 前に向ける。 ok, la misma posición. Estoy viendo la misma posición. Punch. 1, 2. Wow. Ese estuvo potente. Ese es power. Wow. Miren. Bueno, gámbate. Vamos, gámbate kudasai. Listo. Aquí estoy bien. Yo creo que aquí estoy bien. Se alcanza a ver todo en la cámara, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, Ichi-ni-san, ¿no? Sí. Vamos a ver. Y... ¡Ay! Perfecto. María. ¿Bien? Sugoi sensei. Arigato, sensei. Estuvo bien. Ya pues. Wow. Sugoi control motorné. La mayoría en serio no le da alrededor al corte. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias al sensei. Thanks so much for sensei teach very good. El sensei enseña muy bien.
¿Sabes qué me da miedo? Que de pronto uno vaya a lanzar y de repente se vaya... No sé si a alguien le ha pasado acá, no sé, pero... Pasa que caen, pasa que da todo lado, sí suele pasar. Wow. O también pasa que se les cae la parte de atrás. De hecho, hablando sobre eso, yo quiero mostrar un poquito aquí el estudio. Mire, el sensei tiene un estudio acá, tiene el tablero aquí para los de metal, tiene allí para la estrella de goma, ¿cierto? Allá tiene sus espadas y el hall, o sea, aquí el espacio que él tiene para entrenar, siempre yo creo que aquí con unas 10 personas más o menos. 8 personas para hacer la técnica, cómo camina el ninja, ¿cierto? Entonces es un plan que ustedes pueden venir a hacer si se están por aquí hospedando cerca. Pueden venir aquí al Ninja Do a hacer todo lo que acabaron de ver en el video. Las estrellas tienen la experiencia con la espada, a caminar, y esto también sirve como un poquito de terapia, ¿no? El tema del autocontrol también me gusta mucho, y tienen la oportunidad de tomarse una foto, o sea, les va a quedar para el recuerdo. Imagínense ustedes regresar a su país con tremenda experiencia, con un video y con una foto con el sensei en Ninja Do, o sea, eso no tiene palabras, y más en Japón. O sea, sin palabras. O sea, viene ahorita la foto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a sacarnos la foto, volteemos aquí la cámara. A ver, ¿qué va a traer? Oh. Wow. Esta está. Ok. Esta está bien, la estrella. Sí. Ok. ¿Cómo va esta? Así, ¿no? Este es el arma secreta, por lo que estoy viendo. Está bien interesante, sensei. Arigato gozaimasu, sensei. Arigatou gozaimasu. Wow, bueno, está increíble la experiencia, la verdad, para la gente que realmente quiera conocer un poquito de Japón, ¿no? Lo que siempre queremos conocer cuando vamos a otro país, ¿no? La cultura, las raíces, y qué mejor que uno tener la oportunidad de ir a... Ahí está, Ninja Do. Ninja Do. Ahí está buenísimo, mira, o sea, si yo lo pongo, yo creo que si lo pongo en Google, Ninja Do me tiene que aparecer, ¿no? Ninja Do en Google. Ah, ¿también tienen cuenta de Instagram? Bueno, oye, este es un video publicitario también. Bueno, yo lo voy a colocar aquí también en Ninja Do. La verdad es que yo llevo 3 años viviendo en Japón y nunca se me había ocurrido hacer un video sobre ninjas y ir a conocer un sitio ninja, la verdad. Y bueno, y para uno despedirse con el sensei, ¿cómo hace? Tiene que... Si hay alguna técnica, pregunto, no sé si hay alguna técnica para despedirse uno. じゃあ挨拶で終わりましょう。 Ok, vamos a organizarnos, ok. Shall we greeting? Hi. I say ありがとう by Japanese. Arigato. Please ありがとう。Okay? はい。とありがと Arigato. う。Thank you. Thank you. Ah, perfecto, listo. Y ahí termina la sesión. Excelente. Bueno, hoy aprendimos un poquito sobre la cultura ninja. No es tan Hollywood como nos lo muestran, con poderes mágicos, pero pues aprendí cositas nuevas, como la técnica de caminar muy silenciosamente. Aprendí a lanzar las estrellas, la espada, y bueno, me despido del sensei. Arigato, sensei. はい。ありがとう。 Todo un honor para mí que hayas hecho parte aquí de Viajando con Frego. It's a pleasure for me. You was part of my channel Viajando con Frego. Arigato gozaimasu. Ay, bueno, paca paca. Paca paca. Paca paca. Paca paca. Paca paca. Paca paca. Chao. Sugoi, arigato gozaimasu. La foto.